Continuamos con más de Brújula Internacional. Estamos tocando hoy netamente temas jurídicos. Tenemos en el estudio a Jesús Gemiro González. Él es abogado, defensor de derechos humanos, y con él es interesante hablar sobre el tema de los derechos humanos. Además, el tema de la violación sistemática de derechos humanos existe o no existe en Venezuela. La Organización de Naciones Unidas ha expresado su preocupación respecto al tema de los derechos humanos a través de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien envía además un grupo técnico por parte de Naciones Unidas a evaluar la situación venezolana. Pero lo que ha emanado de la Organización de Naciones Unidas, que es quizás el organismo internacional que por excelencia garantiza la protección de los mismos, porque es allí donde se hace valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, justo en el comité llamado Consejo de Derechos Humanos, solamente ha derivado en expresar preocupación y expresar preocupación. Claro. ¿Qué acciones se pueden tomar en el ámbito internacional, al menos de parte de la Organización de Naciones Unidas, respecto al tema de la violación de derechos humanos, y a qué se refieren con violación sistemática de derechos humanos, para entrar en un contexto y aclararles de forma teórica a nuestros televidentes qué significa? Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, fíjate, en el caso de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, ellos tienen una serie de agencias, por ejemplo el caso de ACNUR, que está muy enfocada sobre todo en el caso Venezuela, en el caso del tratamiento de refugiados en los países, digamos, con los que Venezuela tiene fronteras, y ha hecho una inversión importante, ¿no? Por ejemplo, en el Roraima o en la frontera con Brasil ya tienen aproximadamente 13 campamentos que son directamente administrados por ACNUR, y están haciendo un trabajo no solo de levantamiento de información de cuáles son las condiciones de esas personas, sino también en el caso, bueno, el tratamiento de niños, el tratamiento de las familias, de los núcleos familiares, cómo se presentan en las distintas fronteras, ¿no? Por otro lado, bueno, hay un levantamiento muy importante de información que sirve incluso a otras oficinas para hacer, de alguna manera, articular estrategias para darle una solución, porque la verdad sea dicha es que es el éxodo de la región, digamos, más importante, o de alguna manera que llama más la atención porque es primera vez que se presenta, ¿no? A ver, Jesús, pero ¿qué hacemos si nos quedamos con evaluar? Claro. Con levantar informes, pero no se toman acciones. ¿Existe alguna manera de que pueda haber acciones por parte de los organismos internacionales? Sí, bueno, ya se han hecho diversos llamados, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2016 viene levantando diversos informes y haciendo exhortos al Estado venezolano sobre la situación. Pero también tenemos que entender que hay una situación de autodeterminación de los pueblos y soberanía, claro, que pesa mucho, sobre todo sobre la Organización de Naciones Unidas. Y que sin duda alguna, si seguimos hablando del tema y caemos de nuevo en la autodeterminación de los pueblos y en el derecho que tiene una nación de cumplir o no alguna recomendación de los organismos internacionales, estaríamos hablando como que ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Exacto. O cómo se creó el mundo, si Dios existió o no existió, sí, o nos remontaríamos a antes del Génesis de la Biblia. Es decir, es algo en lo que no podemos caer porque tomaríamos todo el programa sin tomar realmente una respuesta. Pero lo que sí tiene una respuesta es qué significa violación sistemática de derechos humanos. Sí, la violación sistemática de derechos humanos la podemos definir básicamente como la participación directa o la acción o inacción directa del Estado en diversas áreas, pero sobre todo en una que es fundamental y está definido teóricamente. Y es la violación o la debilidad, la debilidad de las instituciones del Estado. Por ejemplo, la centralización del Estado, la vulnerabilidad de las diversas instituciones que conforman el Estado. Es decir, por ejemplo, una ruptura constitucional. Claro. O la continua perpetración o violación de la violación del Estado de Derecho. Eso es una cuestión que es fundamental, porque cuando hablamos de los estados, podemos ver violaciones de derechos humanos aisladas, en materia de salud, por ejemplo, o en materia de educación, pero el caso fundamental de la violación sistemática es que es una falla estructural, que hace que todo el Estado, de alguna manera, empiece a tener falencias. Bien, hay otro tema también que la gente confunde mucho. La gente
ante cualquier situación, es que se me están violando mis derechos, es que se están violando los derechos humanos. ¿Los derechos humanos solo los violan los estados o las instituciones? Bueno, actualmente, digamos, la tesis predominante es que solo lo violan los estados. Sin embargo, se está trabajando porque, por ejemplo, hay unos delitos a nivel internacional que se está empezando a hablar de ellos, que es, por ejemplo, la depredación por parte de corporaciones de los medios naturales. Claro. Eso es una violación directa a los derechos humanos. No la hacen directamente los estados o no están vinculadas directamente a los estados, pueden ser corporaciones, pero Claro. está en desarrollo. Pero como abogado también es necesario e interesante saber, la omisión de este tipo de hechos no es una violación de derechos humanos por parte del Estado. Sí, por supuesto, porque el Estado tiene una serie de organismos que deberían encargarse de que digamos, esos derechos no sean violentados. Sin embargo, no podemos ya excluir a los distintos actores aparte del Estado. Claro. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero en la próxima parte vamos a seguir hablando sobre la violación sistemática de derechos humanos. No hemos tocado el caso de Venezuela en profundidad. Sobre este tema vamos a hablar en la próxima parte, porque existen distintas ONG que han hecho bastantes estudios sobre la situación venezolana, incluso la misma Organización de Naciones Unidas, y los resultados no han sido favorables para el Estado venezolano respecto a la violación de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y las constituciones de los estados? ¿Cómo hacemos esta comparación? ¿Cómo funcionan ambas? ¿Cómo se engranan ambas? Ya volvemos con más de Brújula Internacional.